tardes con todos y todas. Es un gusto poder dar esta charla virtual tipo webinario. Yo soy Fernando Cornejo, soy actualmente el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ecuador. Anteriormente he estado dedicado en el país a trabajar principalmente en el área de ciencia y tecnología, de la cual fui viceministro, y manejando proyectos importantes y emblemáticos de desarrollo de ciencia y tecnología en el país. Adicionalmente soy docente titular de la Universidad Tecnológica y Químico-Social del Ecuador, de la Facultad de Medicina, e invitado a algunas universidades de América Latina. Para mí es un gusto poder comentar a ustedes, los participantes en este curso, sobre la experiencia ecuatoriana en el etiquetado de alimentos procesados, no solo desde el punto de vista técnico, de cómo se realizó el proceso y qué implicancias tuvo el mismo en los procesos de salud pública del Ecuador, sino también desde el punto de vista político, de cómo un país como Ecuador pudo aplicar este proceso de etiquetado de alimentos, y a partir de ello tratar de incidir en el proceso de formación en diplomacia de la salud, cuál es el rol de quienes trabajan en departamentos de relaciones internacionales o quienes trabajan en organizaciones internacionales para apoyar este tipo de procesos. En este sentido, empezaremos con la temática y trataremos de ubicar cómo fue este proceso y cómo viene siendo este proceso futuro. Quiero indicar además que no tengo conflicto de interés en agricultura y producción, soberanía alimentaria, temas de comercialización de alimentos, desempleo, agua, saneamiento, servicios de salud, vivienda, que constituyen las condiciones socioeconómicas. Estos factores determinantes de la salud tienen también una relación muy importante con el tema ligado principalmente a eliminar tres mitos. El mito de que la nutrición, como se ha pensado muchas veces en nuestros países y los programas tradicionales de nutrición, los mitos digo que es una cosa de niños, que es una cosa exclusivamente de salud y que es una cosa exclusivamente de suplementos alimentarios o de alimenticios o de programas de suplementación. Probablemente estos tres mitos han llevado a continuos fracasos dentro de los procesos de los tradicionales programas de nutrición en los países, y que han llevado a que, Ecuador incluido, tengamos todavía indicadores de nutrición complejos, a pesar de que se ha avanzado muchísimo. Estos determinantes del ciclo de vida justamente nos indican que no es un tema tan solo de niños, como se lo ha enfocado habitualmente en los programas en las Américas y en otros lugares del mundo. Sí decir que es muy importante el periodo fetal, inclusive el periodo antes del nacimiento, en donde deberíamos tener procesos que impliquen suplementación adecuada a la madre, sobre todo en tema de ácido fólico. El periodo fetal influye muchísimo y es un factor determinante la condición social y económica de la madre, que exista o no una mala nutrición materna, crecimiento fetal, que esto va directamente a estar comprometido y relacionado con bajo peso al nacer. Factores ligados también en la infancia y la niñez, y el tema de lactancia materna es muy importante. Los indicadores de lactancia materna en la región todavía son preocupantes, en una región que es pobre, que tiene muchas inequidades, pero en donde nuestros servicios, principalmente los privados, y sobre todo en los países donde no hay una red integral de salud completamente armada, existe altísimo consumo de fórmulas de lácteas sin necesidad, y en un desmedro de la condición de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. También temas relacionados al consumo de una alimentación complementaria inadecuada y ligado a otros determinantes, infecciones permanentes, ¿sí?, o déficit de micronutrientes. Algo menos común en Ecuador en este momento, el déficit puntual. Y también factores asociados a las otras etapas del desarrollo. Adolescencia, ligado también a problemas de embarazo en la adolescencia. Una persona con embarazo en la adolescencia me puede generar necesariamente problemas ligados a problemas de un periodo fetal, y por lo tanto ese niño seguirá un ciclo ligado a problemas de malnutrición, y también un cambio de la condición en nuestros propios países, en donde hay una importantísima migración campo-ciudad, en donde las
condiciones de vida cambian, en donde, por ejemplo, en el sector urbano, pasamos a tener trabajos que implican tiempos de muy demandantes, en donde las personas ya no pueden volver a sus casas, como ocurre en las ciudades pequeñas, a comer, tienen que alimentarse fuera del hogar y se generan malos hábitos alimentarios que nos están llevando a tener una sociedad con un componente obesogénico muy importante. Entonces, evidenciamos que el tema de intervención nos hace acumular significativamente los riesgos y que a la larga tenemos una sociedad que está yéndose muchísimo hacia el tema del sobrepeso y la obesidad y que para colmo, como en todo proceso de transición epidemiológica, todavía tenemos casos de desnutrición importantes. Consecuentemente, sobre todo en la región de las Américas tenemos un problema que está ligado hacia dos lados, hacia desnutrición que todavía se mantiene y hace cada vez mayor cantidad de casos de obesidad. En el 2014 en Ecuador, 8 de las 10 principales causas de muerte se relacionan con los 4 factores de riesgo conductuales de las enfermedades no crónicas no transmisibles: consumo de tabaco, problemas en actividad física, uso nocivo de alcohol y dietas malsanas. Entonces encontramos que estas principales causas de muerte en Ecuador: enfermedades químicas del corazón, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, hipertensivas, cirrosis y otras del hígado, algo muy relacionadas, enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores que todavía se mantienen. Consecuentemente, es fundamental para la política pública en salud de nuestros países no evadir este tipo de problemas y afrontarlos de una manera directa y multidimensional. Aquí algunos temas que nos indican y nos ratifican que la doble carga de malnutrición es un problema de salud pública. Algunos datos importantes de la última encuesta de salud y nutrición del Ecuador en el año 2012 y de la SABE del 2010. 1 de cada 4 niños menores de 5 años presentan talla baja para la edad, 25%. 3 de cada 10 niños entre 5 y 10 años presentan sobrepeso y obesidad. Fíjense ustedes cómo encontramos los dos extremos que mencionaba hace un momento. 1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 19 años presentan sobrepeso y obesidad, y esto asociado a una disminución de la actividad física en los adolescentes y niños, que esto es además una tendencia mundial que la encontramos muy frecuentemente, a pesar de las políticas que hemos tomado y que les podremos ir contando más adelante. Y 6 de cada 10 adultos entre 25 y 59 años presentan también sobrepeso u obesidad. Esto ratifica un poco lo que conversábamos al discutir la lámina anterior, en la cual encontramos que estamos en los dos extremos y que cada vez es más preocupante el tema de sobrepeso y obesidad. Pero ¿cuánto nos cuesta la doble carga de malnutrición? Este es un estudio del Programa Mundial de Alimentos publicado recientemente en el año 2017. Y pues veamos el caso de Ecuador. En Ecuador, el costo de la desnutrición, con datos de 2014, debe hasta aproximadamente 43 millones en salud, 23 millones en educación, 2.530 millones, 2.530 es el dato, ¿no? ¿Sí? En pérdida de productividad, 1.002 millones en mortalidad prematura y 1.528 en nivel educacional. Pues corresponde a 2.600 millones, 2,6% del PIB se pierde en desnutrición en el Ecuador. Es un dato alarmante, tomando en cuenta que, sobre todo, los costos en productividad son sumamente altos. Alguna vez, soy psiquiatra, y hablábamos muy coloquialmente con un grupo de expertos, y pensábamos que en el niño que nace con bajo peso y que tuvo una desnutrición durante el periodo, la madre tuvo desnutrición, tuvo problemas de crecimiento durante el periodo del embarazo, decíamos, y hablábamos sobre el tema de rezago de ingreso a la universidad, decíamos que parte del cerebro llega íntegro para abordar la universidad, los exámenes de ingreso a la universidad. Tema sumamente importante y lo que implica este abordaje multidisciplinario que debemos tomarlo. Pero también está el costo total del sobrepeso y obesidad. Fíjense ustedes, ya llevábamos el 2,6% del PIB en desnutrición, con los datos previamente revisados. Ahora vemos que en obesidad los costos de salud obviamente son mucho más altos por las enfermedades que conllevan o que se correlacionan. El costo público, 1.400 millones, 123 millones de dólares en productividad,
habría que analizar de pronto un poco más ese dato. Si pensamos en todo lo que ocasiona en discapacidades, las complicaciones de las enfermedades crónicas no transmisibles, de los síndromes metabólicos, mortalidad prematura, ausentismo laboral llegando a 1.746 millones, un 1,7% del PIB. Es decir, para los datos de ese año, al Ecuador, la doble carga de la malnutrición está llevándose aproximadamente algo más del 4% del Producto Interno Bruto. Es algo sumamente complejo porque con ese 4% del Producto Interno Bruto podríamos definitivamente colaborar en participar en ese salto cuantitativo y cualitativo que quiere el Ecuador. Pero pensemos nuevamente en el tema de desnutrición, en el tema de pérdida de productividad y en el tema de costo en educación. La pregunta es, en un país que ha decidido, como el Ecuador, dar el salto hacia el cambio de la matriz cognitiva, ¿cómo lo puede hacer con un alto porcentaje de personas que nacen con desnutrición y que van desarrollando así su vida? Por eso es fundamental abordar desde una manera integral y radical este tema, porque sobre todo en los primeros 2 años de vida, si no tenemos una intervención fuerte, probablemente corremos el riesgo de tener, o de no poder ir hacia este cambio de la matriz cognitiva. Pasamos al siguiente. ¿Cómo está el tema del consumo de productos alimenticios procesados y ultraprocesados? Por ejemplo, la compra de bebidas azucaradas tiene un monto mensual de $22.094.000 en el Ecuador, siendo el gasto mensual por hogar el del 8,94%. Temas absolutamente prevenibles, pero que no requieren tan solo la acción de quienes nos dedicamos a trabajar en la salud pública. Esto requiere una acción conjunta con quienes hacen política productiva en los países, de las diversas organizaciones sociales que trabajan inclusive por el tema de los derechos humanos y también un compromiso directo del sector productivo. Nosotros no decimos que el sector productivo no tenga el derecho natural a ser entes privados de ganar recursos. Es su derecho. Sin embargo, tenemos que entrar en una política de corresponsabilidad en donde el Estado, que debe ser un Estado fuerte, un Estado emprendedor en el sentido de que trabaje directamente en las necesidades de la ciudadanía y no solo regule, tenga la posibilidad de tener injerencia directa en este cambio radical que requerimos como región para evitar que este tipo de datos, este tipo de cifras continúen en incremento. En jugos procesados azucarados el tema es similar, $12 millones de gasto mensual, 7,14% del gasto mensual por hogar. Es decir, entre gaseosas y jugos azucarados tenemos aproximadamente $35 millones. Tema que según últimos datos que deberíamos de irlos afinando porque está en estudio, llegaría aproximadamente ahora a $44 millones, si no me equivoco, en estos años, a pesar de que ha habido una disminución importante en la tendencia. Vamos a pasar la diapositiva si es que puedo. ¿Cuáles son las estrategias de promoción de la salud para enfrentar la malnutrición, para enfrentar esta doble carga? Esto es fundamental hablarlo de que si es que en los países no existe un contexto político lo suficientemente fuerte para tomar las decisiones necesarias para afrontar esto, probablemente las cosas no se puedan dar. Esto implica que no exista conflicto de interés entre quienes realizamos acciones de política pública en el Estado y la empresa, la gran industria alimentaria y otros tipos de industrias. Podemos decir que ventajosamente en Ecuador durante los últimos 10 años hemos tenido la libertad suficiente para tomar las medidas político-técnicas necesarias para salvaguardar estos derechos de la población. La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la salud y fundamentalmente el derecho a una vida sana y digna. Esto lo hemos llamado buen vivir, es decir, el buen vivir ecuatoriano no solamente se liga a conceptos generales de una garantía de derechos de primera generación, sino que implica el derecho, en resumen, y así lo decimos muchas veces, a ser feliz. Y ese derecho a ser feliz implica estar bien consigo mismo y con el ambiente. Nuestro Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir, en su política 3,6,
habla de promover entre la población hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. La reforma democrática del Estado, realizada durante toda esta década de gobierno, ha tenido la capacidad y la posibilidad de dotar al Estado de institucionalidad suficiente que le permita tomar las medidas de política pública necesarias, descorporativizar el Estado. Y esto es un tema fundamental en todos nuestros países. No necesariamente estoy en este curso pues dirigiendo a médicos, a nutricionistas, sino a personas que trabajan en la relación internacional y en la relación política entre estados e interna, interinstitucional. En un estado corporativizado, en el cual encontremos que la industria, los gremios, los productores, tienen directa participación en la toma de decisiones de política pública, básicamente encontraremos que la política pública en búsqueda de la garantía de derechos va a fracasar. El ejemplo del Ecuador es muy claro en eso, de cómo se interviene en descorporativizar para poder tomar decisiones libres e independientes. Y voy a poner un ejemplo de un instituto de investigación que además tiene directa relación con el tema nutrición por el área agro y soberanía alimentaria. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias estuvo durante largo tiempo conformado por un directorio en el que el Estado era minoría, siendo un instituto público de investigación y siendo un instituto que además era financiado enteramente con fondos del Estado. Sin embargo, ahí tenían voto los gremios de ganaderos, muy queridos y muy amigos nuestros, pero que no deberían tener voto para decisiones del Estado, sí capacidad de consulta, los gremios de productores agrícolas, los gremios de productores alimenticios y tal vez, y marginalmente, el Estado. Consecuentemente, tenemos que ser enfáticos en que el proceso de reforma del Estado debe implicar la libertad absoluta para que tengamos la posibilidad de tomar decisiones basadas en los intereses de nuestros ciudadanos y no de las grandes industrias. Y a partir de eso, bueno, ustedes ven algunas de las políticas tomadas directamente, políticas o acciones que implican etiquetado de alimentos al que nos referiremos con mayor profundidad en esta presentación, promoción de la actividad física, pero muchas veces este tipo de temas, si es que no se toman medidas puntuales e intersectoriales, pueden ser declarativas. Promoción de la actividad física, y seamos sinceros, mis estimados espectadores por la vía web, puede ser cualquier cosa. Las medidas puntuales a tomar y a seguir son las que en realidad tienen impacto sobre la población. Una política importante acá del Ecuador ha sido que se promueva la actividad física en los estudiantes de escuelas de primarias y secundarias durante todo el tiempo, al menos una hora diaria, no sé, durante los cinco días de la semana. Hay un reto importante ahí que es el monitorear. Promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria adecuada, alimentación saludable en las escuelas. Pero aquí no implica solo el colocar en currícula, porque eso puede ser también declarativo. Ecuador ha trabajado en un control absoluto y estricto de bares escolares, en donde en los mismos no existe la posibilidad de hacer venta de productos que sean ultraprocesados o que sean nocivos para la salud. Guías alimentarias en la que se trabaja de manera muy fuerte. Regulación de la publicidad, creo que es un tema en el cual todavía el Ecuador está con una deuda. Políticas fiscales, muy importante. Y ahí voy no solo a políticas fiscales, sino a dos temas. Uno, la colocación de impuestos a los productos que son nocivos para la salud. Ecuador ha sido sumamente fuerte en el tema de impuestos a bebidas azucaradas. También existen políticas de desincentivo a través de aranceles o impuestos en tema tabaco y alcohol, y creo que un reto fundamental a trabajar es el tema de impuestos en otro tipo de comida, por ejemplo comida ultraprocesada o comida con altas cantidades de grasas o carbohidratos, la famosa comida chatarra. Y adicionalmente a ello, hay que trabajar fuertemente en utilizar el poder del mercado público, que es uno de los grandes compradores, que es uno de los que invierten directamente en compras públicas, es decir, el uso del poder de la compra pública para regular los hábitos. Generalmente, estas políticas fiscales, muy criticadas por el sector de la industria, no tienen fines recaudatorios. Obviamente,
cuando empiece el lobby industrial para decir o para quitar este tipo de impuestos, lo que ocurre es que se le lanzan a la población contra la autoridad diciendo que se trata de un tema de impuestos o porque el país está quebrado, entre comillas, o porque esos impuestos son para pues atacar a la población. Pero básicamente no tienen fines recaudatorios, pero sí tienen un impacto directo y sustancial sobre los hábitos de vida y son demostradas políticas de salud pública que tienen alto impacto. Programas de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados de municipios. Es importantísimo, y esto es otra de las demostraciones de que el tema de la malnutrición no es un tema solo de salud, es un tema integral, y en donde los municipios, en donde se desarrolla la vida de los ciudadanos, tienen pues de función importante. En Ecuador, el Código de territorial, digamos, de desarrollo territorial, da competencias exclusivas a los municipios en temas de agua potable, saneamiento ambiental, en temas de vialidad, en temas de áreas verdes, y estas competencias exclusivas de los municipios deben ser bien aprovechadas. Y pues ahí está el rol del Ejecutivo, de las autoridades sanitarias, de ir acompañando a los municipios, que no necesariamente todos tienen las capacidades necesarias de hacer una planificación adecuada. Obviamente está el tema de cobertura universal en salud, y esto me refirió tangencialmente, debido a que decimos que, básicamente, sí, salud interviene en los procesos de malnutrición, pero el tema de atención no es necesariamente el más importante. Trabajo con el sector privado en responsabilidad nutricional, consejería durante el ciclo de vida, entre otros. ¿Qué es lo que ocurre con el caso del etiquetado de alimentos procesados en el Ecuador? ¿Qué ha hecho en el Ecuador durante todo este tiempo? Durante el año 2012, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otras entidades estatales, convocaron en inicio a distintos actores sociales para debatir una propuesta de reglamento del etiquetado gráfico de alimentos procesados y de bebidas azucaradas. Paralelamente de este proceso pues técnico multisectorial, en donde participaron actores de la economía popular y solidaria, de la empresa privada, de los de diversos actores sociales, de la academia, se impulsó procesos de validación que evalúan comprensión, aceptación y funcionalidad ligada al ámbito cultural de las diferentes propuestas que existían, y se llegó a la conclusión de que se realizaba una etiqueta semaforizada con barras horizontales, letras grandes sin mensajes extras que puedan confundir al consumidor. Si ustedes me permiten, tomaré un poco de agua. Gracias. Entonces llegó a lo que ustedes ven en el gráfico, en donde hay tres categorías semaforizadas. La cantidad de azúcar, pues será alta, medio, baja, la cantidad de grasa y la cantidad de sal, y obviamente el color rojo, además universalmente comprendido como un color de alerta, un color amarillo, como los semáforos que están en todo el mundo, con un llamado de atención, y el bajo que podría pues indicarnos que no hay peligro. Y al lado la etiqueta con los valores recomendados diarios de abajo y con cuáles son los contenidos que existen. En el año 2013 se publica la primera versión del Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados, y en el 2014 se aprueba el Reglamento Sanitario Sustitutivo, actualmente en vigencia, que amplió ciertos pasos para la implementación. La pregunta que me van a realizar aquí es cómo se realizó esto, cómo un país pequeño, que tiene además de algunas, que tuvo un pasado político muy complicado, que tuvo un pasado político muy complicado, que tiene diversos actores, que no quiere asustar a la inversión extranjera porque necesita coparticipar con el sector público, logró hacer esto. Y les comento esto porque esta es una pregunta que en diversos foros internacionales nos lo han hecho varios países, inclusive países de Europa. ¿Cómo hicieron esto? Y que es fundamental decir que con decisión política, con una decisión del Estado ecuatoriano de hacerlo, y con el apoyo político suficiente por parte de los diversos actores del Estado Nacional. Si es que en estos temas radicales y fundamentales para los procesos de salud pública de nuestros países, nosotros como autoridades de la autoridad sanitaria y los diversos estamentos que trabajan y coparticipan en los procesos de elaboración e implementación de las políticas,
no tomamos las decisiones libres de intereses, pues básicamente nunca se logrará. ¿Y cómo más lo hizo? Pues tomando la decisión a pesar de las oposiciones radicales y también sabiendo enfrentar técnicamente los procesos. Por eso el proceso ecuatoriano ha sido exitoso. El actual reglamento establece principalmente un tema más técnico, contenidos importantes y concentraciones permitidas. Ustedes pueden ver en la tabla lo relacionado a grasas, azúcar y los sales. Todo esto ha sido pues construido técnicamente en base a estándares internacionales. Adicionalmente, advertencias y mensajes de este producto contiene edulcorante no calórico o contiene transgénicos, más allá de la posición nacional en donde el país nuestra constitución habla de que está prohibida la liberación de transgénicos, no se hizo investigación, y además de el contenido en porcentaje del alimento natural ligado al mismo. Tenemos que decir que estamos trabajando además, este no es un modelo estático, estamos trabajando además en nuevas propuestas que nos permitan mejorar la calidad de nuestro etiquetado. La política pública siempre debe ser dinámica. Continuando con el análisis del estudio de caso de los procesados, la idea era contar con una base legal fundamental, un proceso de negociación fuerte con el sector productivo, involucramiento con el Ejecutivo del Ecuador, involucramiento y trabajo con las cámaras de industrias. Decíamos el otro día a las cámaras de industrias que nos visitaban que siempre son bienvenidas en este ministerio para dialogar amplia, abierta y transparentemente, que probablemente haya puntos en los que no nos pondremos de acuerdo nunca, porque nuestro rol es salvaguardar la salud de la ciudadanía. El rol de una empresa es ganar. El tema es cómo convertimos esa ganancia en una ganancia ética. Habrán puntos en los que no estemos de acuerdo, pero sí, el tratar de llegar a la mayor cantidad de consensos, sin ceder en temas fundamentales que pues puedan perjudicar a la salud de los pobladores, ese es nuestro reto. No nos vamos a alejar de los consensos, pero sí vamos a tener líneas rojas fundamentales en base a los datos técnicos existentes que nos permitan salvaguardar la salud. En esos procesos de negociación productiva, porque sé que estoy hablando para diplomáticos de la salud, personas que trabajan en relaciones internacionales, nos vamos a encontrar con un tema importante. Muchas empresas, muchos de productores de alimentos pertenecen a transnacionales. Y está claro que muchas transnacionales generan un lobby político muy fuerte a nivel nacional y también a nivel internacional. Y por eso necesitamos y requerimos de un personal técnica y fuertemente formado en diplomacia en salud, que sepa sostener las posiciones país durante estos procesos de negociación, que sepa mantener y dialogar con cancillerías del país, con las embajadas del país, para mantener una firme posición de resolución soberana de los conflictos dentro del marco de las normativas nacionales. No podemos tener diplomáticos tibios y no podemos tener diplomáticos que simplemente sigan una carrera por seguirla. Tenemos que generar convicciones que las decisiones se toman tienen que ser decisiones ligadas al beneficio de la población. Y esto implica también el siguiente punto, que es búsqueda de apoyos internacionales. Nosotros estamos seguros que si los organismos internacionales no hubiesen reconocido que el proceso de etiquetado para el Ecuador es beneficioso para los ecuatorianos, hubiésemos tenido algo más difícil de lo que ya tuvimos en su implementación. Ahí, en los momentos más críticos, el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, el apoyo de organismos como UNASUR, de las mismas Naciones Unidas, que reconoció y legitimó el proceso ecuatoriano, ha sido muy importante para nosotros. Y es por eso que nuestros representantes de las oficinas de relaciones internacionales tienen que tener la solvencia necesaria para ir a estos foros y presentar ante los diversos organismos las medidas que hemos tomado. Caso contrario, pues es un poco más difícil para las autoridades sanitarias luchar solos en este proceso. Es importante, por otro lado, el tema de la armonización de las normas. En nuestros países es muy común que pues la autoridad sanitaria nacional emita algún tipo de reglamento, que la autoridad productiva emita otro, que hayan diferentes agencias de regulación y control o institutos de normalización que emitan otro, y la estrategia es buscar una armonización de la normativa
porque también muchas veces las transnacionales se valen del lobby para dividir a las propias organizaciones del Estado. Y esto lo hemos logrado, además, entendiendo que muchos procesos se darán en algunos de nuestros países, muchos procesos similares, se darán en algunos de nuestros países, pues, por primera vez. Y esto implica también el evitar como autoridades el temor a equivocarnos. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa, siempre nos decía una frase cuando estábamos en los gabinetes: nos vamos a equivocar, pero yo prefiero romper un plato cuando lavado 100 que no romper ninguno, porque eso sería indicador, si es que no rompo ninguno, de que no he hecho nada. Y así pues iremos perfeccionando nuestras políticas públicas. El desafío de la implementación es muy complejo. Primero hay que hacerlo. No hay que dejar de, una vez estudiada la política y definida, nunca hay que dejar de hacerlo a pesar de las dificultades. Por ejemplo, encontramos que el plazo para las empresas era sumamente complejo porque nos decían que requerían tiempo para agotar stock, requerían tiempo para imprimir y llegar a las imprentas, las transnacionales que requerían nuevos etiquetados ad hoc para Ecuador. Sí, de acuerdo. Y se debe atender esas flexibilidades, tampoco pretendemos quebrar el sector productivo. Sin embargo, es fundamental decir que y a veces están extensiones de plazos inclusive, pero es fundamental decir que no se pueden parar los procesos iniciados. Muchas veces en nuestros países tenemos procesos técnicos magistralmente realizados, pero que luego fallan en el proceso de aplicación. Y también hay que decir que los procesos de aplicación también se pueden ir corrigiendo sobre la marcha. Bueno, básicamente se colocó un sticker de semáforo en algunos momentos para facilitar la aplicación, en los momentos en que habían estas dificultades que les hemos dicho. Se logró el compromiso de las industrias, se reformulan productos con etiquetas amarillas y verdes, es un tema muy importante. Cuando ya logramos establecer el cambio de hábito de la población, sobre todo los más pequeños, que son nuestros mejores profesores, logramos decir una cosa: la empresa tiene que cambiar, reformular los productos. Así de simple. ¿Por qué? Porque la presión social y la legitimación social que tiene este tipo de procesos logra hacer presión sobre el productor para que tengamos productos más sanos. Y esto es fundamental. El siguiente paso es que durante la aplicación logremos esa legitimación. Y para ello no se necesitan millonarias campañas. Para esto se necesita llegar a la población con un lenguaje sencillo, y sobre todo en esto, que es pues un consenso del mundo actualmente, donde todos queremos tener un mejor estilo de vida, lograr que la población comprenda la norma. Nuestro semáforo fue sumamente bien aceptado por los consumidores. Ha habido muy poco rechazo. Encontramos que cuando hay algún producto sin semaforización por A o B, sobre todo durante el proceso de implementación, la gente buscaba y prefería el producto con semáforo. A mí me ha encantado ver cómo, por ejemplo, hasta las gaseosas, tema muy complejo, han cambiado sus fórmulas. A pesar que, bueno, todas contienen altísimas cantidades de edulcorante, y en nuestra siguiente fase seremos más enfáticos en advertir a la población de la presencia y los daños que tenemos, o los potenciales daños que tenemos con el edulcorante, pero ha tenido que cambiar fórmulas. Yo pongo el caso siempre cuando hablo de este tema, de una gaseosa muy famosa y presente en todo el mundo, de sabor de naranja, y que era la más dulce de todas, y que era la que más tomaban los niños. Le tocó cambiar su contenido, tener un porcentaje mínimo, y no digo que la tomen, estoy haciendo propaganda obviamente, de esta bebida naranja. Cambió, en realidad es una bebida espantosa, los niños no quieren tomarla tampoco. Eso implica que ha habido un cambio, que la industria ha entrado también. Pero es importantísima, la industria no ha perdido. Más allá de que siempre las empresas privadas, con legítimo derecho en sus aspiraciones, insisto, quieren ganar más, en Ecuador ninguna empresa privada ha perdido por el etiquetado, no ha perdido ni un centavo, las ventas no se han caído. Quiere decir que cambiando y reformulando sus productos también son rentables. Ninguna empresa
cuando nos meten el miedo, sobre todo ustedes, colegas que hacen relaciones internacionales, cuando nos quieren meter el miedo de mi empresa se va a ir del país y va a dejar sin trabajo a un montón de gente, cuando nos quieren meter el miedo de no vamos a traer inversión extranjera, ninguna empresa fue del Ecuador. Las empresas siguen trabajando en el Ecuador. Las empresas no han quebrado. Y adicionalmente ahora podemos decir que se ha favorecido el trabajo de medianas y pequeñas empresas, y adicionalmente se ha favorecido a la economía popular y solidaria durante este proceso, generando además mayor producción dentro de nuestro país. Y esto es muy importante para nuestros diplomáticos de la salud. No vamos a creer todo lo que nos presenta la industria, ¿no es cierto? Y tampoco vamos a creer este tema que ha tratado de amedrentar a nuestros países durante largas décadas de es que si me regulas, no voy a traer inversión extranjera. No, si regulo, la inversión extranjera viene regulada y con mejores condiciones para la población. ¿Cómo se dio el tercer desafío, el de la sostenibilidad? Siempre van a haber nuevas propuestas, nosotros somos muy abiertos a las nuevas propuestas. El Ecuador es un proceso de trabajo ingente para el cambio de la matriz productiva. Y lo importante acá es tratar el tema de manera técnica y con solvencia técnica muy fuerte. También escuchar, porque dentro de un proceso pueden haber temas que en realidad sí tengan pues alguna desproporción, es natural. Y esto implica también correcciones. Hemos corregido, estamos en proceso de corrección del tema, por ejemplo, con el sector lácteo, en donde tienen ciertas especificidades. Y conforme avanza la norma y para garantizar la sostenibilidad, se deben encontrar las especificidades puntuales de cada una de ellas. Insisto, lo que decía hace un momento, la sociedad civil tiene un rol fundamental acá, fundamental el rol de los organismos internacionales, fundamental su rol, estimados diplomáticos en salud, estimados miembros de la Oficina de Relaciones Internacionales, para garantizar que ese apoyo internacional a estos procesos sea fuerte, sea contundente. Gracias a esto hemos tenido este logro en la salud pública, uno de tantos logros en la salud pública que ha tenido el Ecuador durante estos 10 años. ¿Se pasó uno? Estamos bien en las diapositivas. Sí, bueno. La evaluación cualitativa, el semáforo fue ampliamente reconocido por los participantes de los grupos focales. Su presentación es sencilla. Además está en algo en la vida diaria que aprendemos desde que somos pequeños. El tema de un semáforo. Un texto con un tamaño adecuado. No se observan diferencias por género en esta evaluación cualitativa que se ha realizado. Y los grupos de edad presentan más atención al semáforo. Fijémonos muy bien en esto que es muy importante. Los niños de 10 a 14 años. Es decir, cuando cambio los hábitos desde que somos pequeños, tenemos más posibilidad de que este cambio de hábitos tenga sostenibilidad en el tiempo. Y adicionalmente a ello, tenemos una posibilidad mucho más amplia de que estas personas tengan menos complicaciones durante el ciclo de vida. Es decir, es un logro de alto impacto en salud pública. Los estudiantes universitarios y las madres. Es decir, tres poblaciones grandes que tienen la posibilidad además de tener injerencia en otras personas. Y se identifican además algunas estrategias de adaptación o de compensación frente a los productos procesados en el semáforo. La gente toma más agua, consume menor cantidad en las porciones, disminuye la frecuencia de consumo, consumen por falta de oferta otras saludables, prefieren productos siempre a medio bajo, evitan consumo cuando existe una condición especial de la salud que genera alerta, incrementan el consumo de productos con edulcorantes, es un tema en lo que todavía tenemos que trabajar, dejan de consumir los productos en alto, es decir, esos todos los cambios que hemos identificado en la población, muchos de ellos que llevan a un mejor estilo de vida. Aquí están, bueno, no se ven tan bien, pero aquí están algunas de las cartas de apoyo internacionales que hemos tenido de algunas de las diferentes organizaciones que apoyan y que han apoyado esto, y eso es un gran trabajo, tenemos que reconocerlo así, de nuestros departamentos de relaciones internacionales, que implica básicamente que el trabajo estratégico y de inserción estratégica en el mundo es fundamental, en cualquier política pública.
si es que nosotros tomamos medidas aisladas del mundo, básicamente estas medidas podrían inclusive ser cuestionadas por la comunidad internacional si no existe el conocimiento del contexto en el que estas medidas son tomadas. Y es el rol fundamental de nuestros departamentos de relaciones internacionales en las diversas autoridades sanitarias, por ejemplo. En el momento, insisto, creo que lo estoy repitiendo, en el momento más crítico del etiquetado, cuando había más críticas en el interior, pues estos fueron parte importante de la sostenibilidad y de poder continuar con el proyecto. Estamos tratando de pasarle la positiva y no podemos. Hemos trabajado pues en algunos eventos importantes, juntos por el etiquetado Chile, Ecuador y Bolivia, acompañados de OPS, ¿sí? En donde hay unas palabras muy importantes de la directora de OPS, en donde hablaba de los buenos resultados del sistema para combatir la obesidad, en la necesidad de un trabajo articulado y en conjunto, en tomar acciones para que los pueblos que tienen y mueren por la obesidad, traten de revertir este proceso. Pero aquí es muy importante otro tema a hablar con ustedes, estimados amigos que hacen diplomacia en salud. Está en el tema de que debemos cada vez más fortalecer las acciones de trabajo multilateral. Habitualmente cuando asisto a los diferentes eventos internacionales a los que por mis funciones he tenido que ir, siempre he sido algo crítico. Cuando iba a los eventos de ciencia y tecnología, cuando fungía de viceministro de esa área, hacíamos cuentas con algunos colegas y decíamos, hay 8 diferentes organismos multilaterales en las Américas que hablan de ciencia y tecnología. Y los 8 organismos tratan la misma agenda. Y los 8 llegan a las mismas conclusiones. Y la aplicación nos llega a más del 10%. Es fundamental el trabajo en la convergencia de los diversos organismos multilaterales en América Latina. Estoy hablando de OEA, CELAC, UNASUR, Comunidad Andina, Mercosur, CARICOM, etcétera. La convergencia para tener al menos un seguimiento de las diversas decisiones que se toman generalmente entre altas autoridades en estos organismos de política multilateral. Caso contrario, también corremos el riesgo de hacer un saludo a la bandera en estos procesos. Consecuentemente, es fundamental el articular condiciones. Aquí también tenemos nosotros que agradecer el trabajo con OPS, por ejemplo, en donde se hizo tangible el tema relacionado al etiquetado. Se hizo tangible esa capacidad de los organismos multilaterales para defender los procesos de salud pública. Y eso es a lo que debemos apuntar. Porque caso contrario, insisto, corremos el riesgo importantísimo de duplicar o triplicar acciones por el tema ligado a los organismos multilaterales. Simplemente concluir con cuál es el beneficio del etiquetado de alimentos procesados y el cual hemos defendido en diversas instancias. Respalda el derecho del consumidor a una información clara y no engañosa. Es un derecho humano el tener información adecuada. La regulación del etiquetado constituye un eje de acción por el plan de detenimiento sobre el precio de obesidad nacional. Está conocido a nivel nacional e internacional y reconocido, y tiene un formato sencillo, como hemos dicho, aceptado por todo el mundo. La industria ha formulado productos más saludables. 23% de las grandes empresas han formulado sus componentes, el 40% ha formulado nuevos productos. Se favorece el proceso de sustitución selectiva de importaciones. El Ecuador se tornó en pionero y además se logró fortalecer el mercado nacional. Bolivia en el año 2016 y Chile también en el año 2016 también implementaron esta política con algunas variaciones, lo cual, además sobre todo ligados a los procesos nacionales, lo cual ha garantizado que el proceso exitoso sea replicado, y estamos trabajando ya con algunos otros países. Yo tengo algo de mala memoria, por aquí me escribieron, Bolivia, Brasil, solicitó oficialmente hace algún tiempo el tema de trabajar en conjunto. Colombia también solicitó el trabajar en conjunto. En México para el tema de vigilancia. Es decir, estamos en esa posibilidad de trabajo en conjunto. Un país pequeño, un país que muchas veces tuvo, antes de estos 10 años
de revolución ciudadana, problemas políticos muy fuertes, y un país que con decisión política y con compromiso político puede estar a la vanguardia. Algunas reflexiones puntuales al respecto. Toda medida regulatoria genera oposición, presiones por parte de la industria, por parte de sectores políticos ligados a la industria. Hace unos momentos almorzaba con una colega asambleísta del partido político al que me pertenezco y me comentaba que por ahí, por los corrillos de la Asamblea Nacional, habían pues algunos asambleístas opositores a nuestro gobierno que decían lo que pasa es que el etiquetado afecta a algunos de nuestros patrocinadores. Así es. Sí, afectamos a cualquier proceso que afecta a la salud pública del Ecuador, pero beneficiamos a millones de ecuatorianos. El compromiso está en eso, trabajar por las grandes mayorías. La industria pues decía que había destacado el impacto en las ventas de algunos productos, pero no concordaba con los estudios de mercado realizados por el Ministerio de Salud. Y trabajamos con la industria para fomentar el consumo de lácteos, en este caso sin azúcar en la población. El comportamiento de la canasta en el Ecuador, como ustedes ven, pues demuestra que no ha habido ningún tipo de afectación. Pero también es importante decir esto. Una sola medida no es suficiente. Debemos trabajar hacia las políticas de Estado. Y si estas políticas de Estado son trabajadas en el contexto internacional, esto es mucho mejor. ¿Por qué motivo? Porque básicamente tienen mayor legitimidad y capacidad de sostenimiento. El tema de alimentos es bien importante. Ecuador es un país dolarizado. Un país dolarizado que, por la propia falta de soberanía monetaria, genera que tengamos problemas de contrabando en las fronteras en dos países, como los hermanos países de Colombia y Perú, que tienen otro tipo de moneda, que además tienen la ventaja de poder devaluar la moneda en etapas complicadas como fueron los años 2015 y 2016. Y se producía pues ingreso de productos sin etiquetado de manera ilegal de los países vecinos. Por lo tanto, las medidas tienen que ser integrales y si son multilaterales mucho mejor. Eso es algo sobre lo que debemos trabajar. Un abordaje intersectorial, participativo, no solamente las autoridades sanitarias, sino también el sector productivo, el sector de economía y finanzas. Tenemos que vigilar que se siga toda medida regulatoria, si no tiene el seguimiento y control se complica, con participación de todos los actores de la sociedad civil, con medidas fiscales, ya lo hemos dicho, y con trabajo con la industria responsable. Hay que decir que tenemos muchos aliados responsables de la industria y esto también ha garantizado la responsabilidad y el cumplimiento del proceso. Bueno, seguimos intentando cambiar las diapositivas, mis oyentes. Creo que es la última. Bueno, y esta era la última diapositiva, por lo tanto no podíamos cambiarla. Un par de reflexiones finales, agradeciéndoles por las visitas que nos han dado, agradeciéndoles sobre todo por el compromiso de ISACS UNASUR. Esto hay que difundirlo, no solo el tema de Ecuador, sino las experiencias adecuadas y agradables que tenemos en la región. Ha habido varios foros, uno de ellos de UNASUR precisamente, de políticas integrales de regulación en Quito, y con la participación de nuestro querido ISACS UNASUR. Foros regionales en Brasil, en Perú, y nuestros siguientes retos son a trabajar a que el multilateralismo tenga asidero directo en las políticas de salud pública. Creemos que el rol de ISACS UNASUR, del Consejo de Salud UNASUR, el rol de CELAC, el rol de la propia Comunidad Andina de Naciones es tratar de generarse como el productor de políticas que tengan pues consenso entre las naciones y que además nos pongan con los mismos indicadores. Hemos logrado cosas muy interesantes en el área multilateral. Por ejemplo, Ecuador está liderando en este momento la agenda de la salud para las Américas 2030, en la cual tendremos pues a partir de objetivos de desarrollo sostenible algunos objetivos para la región. Y a partir de esos objetivos para la región lograr tratar de tener indicadores y metas similares que nos lleven a tener logros similares como región. Lo mismo debemos trabajar en diversas áreas, lo mismo debemos trabajar con los diversos generadores de conocimiento, con los diversos tomadores de conocimiento, para además tratar de eliminar estas grandes brechas que todavía existen en la región.
Y el rol de quienes manejan Departamento de Relaciones Internacionales, públicos y privadas, ahí es fundamental. Son el nexo de los tomadores de decisiones para el poder cumplir con estos procesos. El mensaje desde el área técnica hacia los de las áreas de relaciones internacionales es este. Debemos imbuirnos técnicamente para poder respaldar en las decisiones a nuestras diversas autoridades y poder, sobre todo, cambiar las políticas del país hacia luchar, en este caso, contra la malnutrición, hacia lograr un mejor acceso a medicamentos, hacia lograr procesos de compras conjuntas, de producción conjunta y otros temas que tenemos en reto como región. Les agradezco muchísimo, espero no haber sido ni demasiado aburrido, ni demasiado cansado, y que pues este proceso que el Ecuador ha venido trabajando durante estos años pueda dejar algunos resultados y algunas reflexiones sobre ustedes que han tenido la bondad de escucharnos. Muchísimas gracias y pues siempre un gusto.